Vivarium, bienvenidos a un episodio más, un episodio muy especial, no te lo puedes perder. Tenemos hoy con nosotros a Juan Zúñiga. Vivarium, lugar de vida, el podcast donde impulsamos la plantación de iglesias en España. Estamos muy emocionados hoy. Tenemos con nosotros a Juan Zúñiga, un querido amigo ya desde hace años. Juan, de Perú. Sí. Junto con tu familia venís a España con un llamamiento muy claro de parte de Dios hace ya algunos años, ¿no? 18. 20 ya van a ser. 20 años van a ser. Uh-huh. Estamos muy contentos de que estés con nosotros, Juan. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Para mí es un privilegio y un honor estar aquí y poder dialogar contigo y conversar sobre la obra del Señor, ¿no? Y lo que Él está haciendo aquí en España. Es un privilegio. Brutal, fantástico. Y de eso se trata, Juan. Hoy es una conversación donde impulsamos la plantación de iglesias, tal cual como lo has dicho, lo que está haciendo Dios en España, pero centrarnos desde el punto de vista del discipulado, que yo sé que es una área que tú y Pati, desde que llegasteis a España, habéis trabajado muy de cerca, con mucha diligencia, con mucho rigor en el Señor también, así que nos centraremos en ello. Antes de ir ahí, me llama mucho la atención siempre la historia de una persona como tú, ¿no? Un matrimonio como vosotros, un ingeniero ahí en Perú a sus 20, 22 añitos, que el Señor llama y les trae a España. Nos gustaría escuchar un poco, ¿nos puedes contar cómo se da eso, cómo sucede en vuestra experiencia? Bueno, todo nace en mi conversión, diría, ¿no? Yo me convierto con 15 años, conozco al Señor a esa edad, muy temprano, a una edad, yo diría, muy feliz para mí, porque he podido dedicar toda mi adolescencia y juventud al Señor. No fueron momentos o una etapa muy fácil, complicada, pero creo que marcó en mí el hecho que yo pudiera tomar decisiones muy firmes sobre mi vida. Y la realidad es que casi desde que me convertí, sentí un llamado en mi corazón de servir al Señor como pastor a tiempo completo, pero mi contexto era muy difícil, contexto familiar donde no me iban a entender. Y entonces en mí pues se desarrolló también un interés por estudiar, por ir a la universidad, y creo que fue bueno. Fue bueno porque ahí pude tener contacto con el mundo que llamamos secular, ¿no? Con ideologías y pensamientos que me retaban mucho. Y ahí en la universidad, estudiando la carrera, pues siendo parte de grupos universitarios, eso me dio la oportunidad de transmitir y comunicar mucho el mensaje. Allí creo que se reafirma algo que yo no sabía que ocurriría en el futuro, porque en mi universidad no había ningún grupo universitario. Entonces un amigo y yo fuimos los fundadores de ese grupo. Wow. Y entonces creo que ahí Dios me fue dando ese llamado que luego más adelante se concretaría en la plantación de iglesias. Y en mí siempre se abrigaba el anhelo y el deseo de que algún día pudiera dedicarme completamente a la obra, ¿no? El tema de la carrera, de la ingeniería, para mí era una cuestión temporal, formativa, pero también de una gran experiencia, ¿no? De contacto con gente que no conocía al Señor, un ámbito universitario, profesional, que me ha valido mucho, creo también, gracias a Dios, para poder transmitir el mensaje aquí en España. Y entonces llegado su momento, pues cuando Dios abrió las puertas, pues te aparqué, ¿no? Creo que definitivamente dejé, ¿no?, la carrera para dedicarme completamente a la obra de Dios, y entonces obedecí un llamado pastoral, y así a los 27 años o 28, sí, 28, entonces ya me dediqué de lleno a la obra del Señor. Qué interesante, cómo desde una temprana edad ya el Señor te impulsa para tomar esa iniciativa y fundar un grupo universitario de jóvenes creyentes. Luego el Señor te lleva digamos, a una dedicación total, a tiempo completo, a la obra pastoral en Perú. España, ¿cómo emerge en vuestra vida y cómo llegas ahí?
Bueno, alguna vez cuando tuve una situación difícil de crisis, alguien me dijo que a lo mejor mi tiempo en España ya había terminado y que debería renunciar a volver a España, ¿no? Cuando esta persona me decía eso, yo dentro de mí le miraba y dentro de mí decía, o sea, tú no conoces la historia que yo tengo con España, ¿no? Y la historia que yo tengo con España no se da de un momento a otro y no va a terminar tampoco, o no terminaría en ese momento. Y cuento esto porque en verdad mi llamada hacia España yo creo que nace justamente también por la época de mi conversión. Yo estudié en un colegio religioso donde los religiosos eran españoles, ¿no? Y yo tuve con ellos muchas charlas y hasta controversias y hasta amenazas de expulsión por haber conocido a Cristo y no seguir los lineamientos religiosos. Pero allí yo tuve la sensación, ¿no? Y creo que no estuve equivocado, de que esas personas, aunque eran religiosas y dirigían un centro educativo, no conocían la palabra de Dios, no conocían la Escritura, y eso lo comprobaba aún en mi temprana edad. Y entonces ahí nació como un deseo, algún día tengo que predicarle a personas así, ¿no? Que venían de España. Wow. Luego eso se afirmó cuando estuve en la universidad. Tomé un curso que se llamaba Ideologías Contemporáneas. Estoy hablando de los 80 y tantos, ¿no? Eran otras ideologías, pero ahí se hablaba mucho en aquel tiempo, pues, del marxismo y todo esto. Y sin embargo mi profesor era muy de derechas, extremadamente derechas, ¿no? Él había, pues, estudiado en España, etcétera, y él nos dejó hacer una monografía final y yo quería evangelizarle a él, ¿no? Yo notaba que otra vez era un hombre religioso, me parecía que no conocía a Cristo. Entonces mi deseo de evangelizarle a través de una monografía que expresara el Evangelio de Cristo me llevó a Miguel Unamuno, ¿no? Entonces hice una especie de análisis de su libro El sentimiento trágico de la vida y me enamoré de Miguel Unamuno, la verdad, ¿no? Me cautivó, y su relación también que él tenía con el Señor, ¿no? Aunque de cierta heterodoxia, ¿no? Pero era para mí muy impactante descubrir que en España podríamos saber, o podríamos en algún momento como que rescatar un espíritu que la religiosidad lo había perdido, pero que en el alma española permanecía, ¿no? Entonces yo entendí que a lo mejor Dios me podría llevar algún día a España, desde Perú, ¿no? Y ya luego, en el seminario bíblico, la verdad es que agradecí mucho al Señor, porque la mayoría de los textos que estudiamos, o muchos de esos textos, eran de autores españoles, ¿no? Los libros famosos de La Cueva, por ejemplo, ¿no? Y otros más, y Martínez con su hermenéutica, etcétera, me atraían y me decían, tienes que ir a España, ¿no? Los españoles, cuando se convierten, profundizan mucho su relación con Dios, bendicen al resto de países, y entonces cada vez se fue afirmando más ese llamado, ¿no? Wow, qué bonito. Y curiosamente, pues una tía de mi esposa que había emigrado a Madrid con muchas hijas, ellas se ennoviaban con chicos españoles, y cuando visitaban Lima, de donde yo soy, yo tenía oportunidad de hablar con ellos, y ahí ya fue la confirmación final, porque de esa idea que yo tenía de un español altamente religioso, me di cuenta que estos chicos ya no sabían absolutamente nada, ¿no? En los años 90 por ahí, eran personas muy, muy seculares y de pensamientos muy contrarios. La fe cristiana era ciencia ficción, ¿no? Totalmente, y entonces eso cargó mucho mi corazón, ¿no? Hablar con ellos, conversar con ellos, ya fue como, ya en una experiencia ya muy personal y muy cercana, darme cuenta y decir, Dios, aquí estoy, ¿no? Si en un momento tú crees que yo vaya ahí a España, aquí estoy a tu servicio. Se veía muy complicado, muy difícil, la verdad, porque pues provenimos de un país pobre, ¿no? Que enviar una familia misionera a España pues tenía sus complicaciones, una familia completa, pero nos pusimos en las manos del Señor, y así fue como se fue gestando esa relación con España, que a mí me llevó a sentir en ese momento de crisis que hablé al principio,
donde parecía que todo se terminaba, que no estaba terminado, que eso tenía que continuar muchos años más. ¡Wow! Qué tremendo. Gracias, Juan. Es súper esperanzador y súper animador la historia de cómo Dios suscita eso, esa idea, y cómo vemos el trabajo del Espíritu Santo. Y hay muchas cosas que me vienen a la cabeza escuchándote, pero voy a empezar con el fin en mente, ¿no? Como dice Stephen Covey, vamos a comenzar con el fin en mente y luego vamos a entrar un poco en detalle en el micro. Y hablando de esa España que te encontraste en aquel momento, 20 y tantos años después, ¿qué está haciendo Dios en España actualmente? ¿Qué es lo primero que dirías? O sea, en mi experiencia, luego de vivir 20 años aquí, ¿no? Y habiendo vivido 15 años en Madrid y el resto en Alicante, yo veo que hay un gran avance en cuanto al Evangelio. Yo creo que eso es obvio, es evidente, ¿no? Se puede ver en la multiplicación de iglesias, ¿no? Se puede ver. Creo también, por ejemplo, que ya no somos extraños para muchas personas. Antes ser evangélico era casi ser como la última escala de la sociedad, ¿no? Los excluidos. Creo que eso va cambiando. Creo que, gracias a Dios, hay más espacios y más lugares donde podemos transmitir nuestra fe, que no es irracional, no es una locura, ¿no? Es una experiencia profunda de fe con Dios y que tiene mucho sentido también. Y entonces yo cada vez veo que hay más expositores y espacios y iglesias que van creciendo, van aumentando, y la verdad que veo con mucha esperanza la situación de crecimiento de la iglesia en España. No será fácil, por supuesto que no, porque siempre se levanta, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así es. Se levantarán situaciones, complicaciones. Yo, por la historia de España, yo creo que Dios nunca abandonó a España, ¿no? Aún en sus momentos más difíciles de guerra, de prácticamente desaparición de la iglesia evangélica, donde quedó un grupo muy reducido de creyentes, siempre como que Dios vuelve, ¿no? Y vuelve de diferentes maneras. Y en ese sentido creo yo, por ejemplo, no sé si hace otro tema, pero pienso que con todas las complicaciones que puede traer la migración, ¿no? La inmigración, creo que detrás de eso también está el amor del Señor. Dios ha traído un pueblo que dentro de sí tiene otro pueblo, que es el pueblo del Señor, ¿no? Que se reencuentra con sus hermanos aquí españoles, ¿no? Para trabajar juntos para la evangelización de este maravilloso país, ¿no? Que es España. Y entonces, no sé, veo las cosas con alegría, con expectativa. Uno de nuestros énfasis mayores, ahora ya que estamos ya con cierta edad, es trabajar con las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces, por lo menos al interior de nuestra iglesia, yo creo que también eso lo veo en otros lugares. Veo jóvenes que se van levantando, ¿no? Que quieren tomar ese desafío, tomar la posta, el testimonio. Y yo creo que es algo en lo que uno tiene que invertir mucho tiempo, ¿no? O sea, con los jóvenes. Yo creo que hay que luchar y trabajar por los jóvenes y por los niños. Entonces, iglesia que yo veo donde no tenemos jóvenes y niños es un enorme reto, un gran desafío para hacer cambios, para que el evangelio siga avanzando y adelantando, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante, así lo vivimos nosotros dentro de nuestra iglesia. Súper alentador. Coincides mucho con otros ponentes que hemos invitado, otros plantadores. Coincide muchísimo, hay muchísimo, se solapa muchísimo lo que estás contando con lo que otros nos están contando, y también lo vemos nosotros desde aquí, que intentamos tener un pulso de la cantidad de lugares de culto hoy en día evangélicos en España, la cantidad también de espacios, como decías, que se han abierto para poder proclamar la fe en ámbitos de la academia, en ámbitos del trabajo, y también la cantidad de influencers también que están teniendo encuentros con Dios de alguna o de otra manera, comprando una Biblia, teniendo un sueño con Jesús, experimentando el amor, y eso es fascinante. Has mencionado algo muy interesante, que es lo de las nuevas generaciones. Yo sé que vuestro trabajo ahí con la Escuela de Discipulado Betania en Alicante, en San Juan, el Campello, toda esa zona,
tenéis un desarrollo interesante entre jóvenes. ¿Cuáles dirías tú, pensando desde el prisma, ahora sí nos acercamos al discipulado, cuáles son los retos, los desafíos que esta generación está encontrándose, más comunes, más habituales, que a la vez, y esto lo vemos ya desde el modelo de Jesús, ¿no?, que a la vez suponen las puertas más naturales para entrar con el Evangelio y poder acompañar a esa juventud? ¿Cuáles dirías tú que son esos retos, desafíos más habituales, más comunes en los que está el joven de hoy en día? Sí, bueno, yo pues antes de responder esa pregunta, un poquito en lo anterior, quisiera redondear una idea. Por favor. O sea, yo veo a España no solamente ahora como un campo de misión donde se está extendiendo el mensaje, sino en verdad veo a España como un lugar, ¿no?, un territorio, un país, en donde que será vital también para eso, para la extensión hacia otras naciones. Wow. Como tú bien has señalado, ¿no?, o sea, influencers y mucha gente aquí de España ahora son vistos en Hispanoamérica por todas partes, sí, ¿no? Van bendiciendo diferentes países, diferentes entornos, ¿no? Aunque quizás no hay un gran porcentaje de creyentes ahora mismo en España, sin embargo, el impacto que están teniendo es muy grande. Y eso es algo maravilloso, porque así obra el Señor, ¿no es cierto? Así ganó Gedeón su guerra, ¿no? Wow. Te interrumpo ahora que estás diciendo eso, Juan, para darte una ilustración clarísima de algo que acaba de suceder en las últimas 2 semanas. Acabamos de lanzar la 5ª edición de M4 Ready, que la conoces muy bien ya, porque habéis tenido muchos líderes y plantadores de vuestra red pasar por ahí. Hace unas 3 semanas, antes de lanzar la 5ª edición, nos contacta un líder, un pastor de México, de Puebla, y dice: Miguel, Sonia, al equipo entero, ¿no?, podéis ayudarme porque me han dado la encomienda de plantar iglesias dentro de mi red en México para no hacer largo el cuento, ahora este joven pastor líder está haciendo M4 Ready y de alguna manera estamos pudiendo, para corroborar lo que estás diciendo, ¿no?, desde España, las naciones bendiciendo a las naciones, ¿no? España bendiciendo a otras naciones, que ha sido nuestra oración desde hace mucho tiempo. Sí, pero yo creo en lo simultáneo de la misión, ¿no? O sea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. No hay que terminar un lugar para comenzar con el siguiente. Wow. Yo creo que el Señor, por eso desde España, va a bendecir también muchas naciones. Lo está haciendo ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que personas nativas de aquí, españoles, ¿no?, están justamente siendo de gran ayuda en muchos lugares, ¿no? Algo sí, que no lo esperábamos quizás hace algunos años, pero que está ocurriendo, ¿no? Sí. Y yo tengo, no sé, Dios puso en mi corazón, quizás este sea el origen de todo, realmente yo siento mucho amor por España. O sea, a mí me choca... Ya somos dos, Juan. Sí, me choca y me duele cuando desde afuera se habla mal y también desde dentro, ¿no? Tengo mucho amor, mucho aprecio por España y creo que, como he dicho, pues Dios nos ha puesto aquí, ¿no?, para entregarle ese amor que viene de parte de Él, ¿no? Entonces, ahora sí, respondiendo a la pregunta que me dices, yo, en cuanto a los jóvenes, creo que a veces hemos caído en el error como de, para salvaguardarles del mundo, encerrarlos, ¿no? Encerrarlos en ciertas normas, criterios, para que no se contaminen, ¿no? Wow. Entonces creamos burbujas y les ponemos exigencias y normas que ellos no son capaces de alcanzar, ¿no?, suponiendo que conocen al Señor, wow, ¿no? Entonces eso hace que nuestras iglesias se desangren muchas veces, ¿no? Los pocos jóvenes que tenemos no han tenido una experiencia profunda con el Señor, se han criado bajo normas, muy encerrados, muy en burbujas, y entonces cuando conocen el mundo viven un desenfreno que no han conocido antes en muchos casos y se alejan, ¿no? Wow. Entonces, estás tocando fibra, sigue. Sí, entonces yo mismo quedo en ese error también, yo tengo que confesarlo, por eso lo digo aquí, ¿no? Y entonces lo que creo que es importante es enseñar a los jóvenes, discipularles a que no tengan temor, que enfrenten este mundo. O sea, que no tengan temor de estudiar, de la universidad, de coger ciertos trabajos, buenísimo, ¿no? Porque
si el Señor está en ellos en verdad, ellos tendrán que enfrentar esas batallas, pero la luz en las tinieblas resplandece, ¿no? Si no, las tinieblas, ¿quién las va a alumbrar si nosotros nos encerramos? Entonces, desde nuestra experiencia, y por ejemplo, en esta escuela de discipulado que tenemos en Betania, que tú conoces, ¿no? Que se llama Betania en Alicante, Sí. una de nuestra visión ha sido, en vez de encerrarlos ahí, es que salgan, que trabajen, que estudien, ¿no? Que se relacionen con la gente que está afuera, con los compañeros. Como parte de la formación como parte de integral. Eso es parte de su formación. Eso es parte, eso yo lo veo en Escritura, ¿no? Nunca nos llama a encerrarnos, ¿no? Ahora, qué buen modelo, el modelo de Jesús. De Jesús. Ahora, puede haber momentos de retiro donde tú pues ¿no? te retiras, ¿no? Claro. Pero espacios muy largos yo creo que no son convenientes. Entonces, necesitamos, sí, yo creo que ayudar a nuestros jóvenes a esa integración, pero de nuestra parte, lo que es clave e importante es que ellos tienen que ver congruencia con nuestras vidas. O sea, si yo como Dime más. Sí, si yo como padre, por ejemplo, impulso a mis chicos para esto, ellos van a enfrentar cosas difíciles afuera, pero cuando vuelvan, que se encuentren realmente con un cristiano, no con un religioso, ¿me comprendes? ¿No? Alguien que diga... Con un hombre, una mujer de Dios, de Dios. Hijo, una hija de Dios. Claro, que no sepan que no importa lo que les digan afuera, ¿no? Lo que ellos predican se concreta en una realidad de vida de sus padres o gente de la iglesia, ¿no? Entonces, eso es su escudo, es su protección, ¿no? O sea, salen, pero luego retoman y encuentran congruencia. Entonces, en ese sentido, la iglesia, que es la amada del Señor, ¿no? Tiene que entender pues que con los jóvenes la tarea es no tanto de información, ¿no? Sino de compartir la vida espiritual. Yo tengo en mi vida mucho que agradecer a la gente mayor de la iglesia, muchísimo, ¿no? O sea, mi trasfondo familiar fue muy complicado, o sea, yo no he tenido modelos, digamos, de gente adulta dentro de mi familia para seguir, pero en la iglesia he conocido unos hombres y mujeres de Dios impresionantes, ¿no? Que han modelado, por ejemplo, cómo debe ser un matrimonio, cómo debe uno ser en el mundo laboral, etcétera, ¿no? Y entonces estoy muy agradecido a Dios por eso y quisiera que se transmitiera lo mismo. Por eso, aunque, por ejemplo, a mí me gustan los grupos homogéneos de jóvenes, a veces no me gustan mucho porque creo que hay que mezclarlos. Tiene que haber también grupos heterogéneos donde ellos aprendan de los mayores y los mayores, por supuesto, también aprendemos de los jóvenes, ¿no? Entonces, no segregarlos y no saber nada de ellos, sino atraerlos. Elabora un poco más, Juan, en este concepto de mezclar mayores, menores, una dinámica práctica que vosotros hacéis o practicáis en vuestro entorno. Sí, por ejemplo, mira, a veces yo siento que tardamos mucho en dar a los jóvenes oportunidades de servicio. Demasiado, ¿no? Queremos casi que sus vidas sean perfectas y de pronto ya no están, ¿no? De pronto ya no quieren, ¿no? Entonces, porque no toleramos sus fallos, sus equivocaciones, sus errores, ¿no? O porque no se ajustan a esa ética perfecta, ese estándar, ¿no? Que entonces, partiendo de allí, hay que darle oportunidad. Si se equivocan, pues irán aprendiendo, ¿no? Y si fallan, pues estamos ahí para ayudarles y para estar con ellos hombro a hombro, ¿no? Y si fracasan, pues estamos ahí con la gracia de Dios, ¿no? Para ayudarles a levantarse, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, darles esas oportunidades creo que es fundamental. Y pensando en eso también creo que la verdad es que, como decía Calvino, ¿no? La iglesia reformada siempre reformándose, ¿no? O sea, también creo que nuestras formas de hacer iglesia, nuestros modelos, ¿no? De cultos y de servicios, si no se van ajustando realmente a los tiempos, sin caer en la secularización, ¿no? Pero sí ajustando a los tiempos que ellos viven, vamos a hacer que se vayan alejando. Que se vayan alejando, ¿no? Yo sé que aquí hay como que hilar fino, ¿no? Sí. Pero hay que hacer ese esfuerzo. Lo más fácil es encerrarte y decir, es que siempre lo hicimos así, es que siempre las sillas estuvieron de esta manera, es que siempre, y entonces no querer tomar ningún riesgo. Yo creo que hay que tomar riesgo, hay que apoyarles, hay que escucharles mucho, y entonces la iglesia pues irá
avanzando, pero haciéndoles sentir parte, ¿no? O sea, yo creo que la iglesia no tiene que ser un grupo de directivos viejos que manejen todo, ¿no? Hay que escuchar su voz. Wow. Hay que darles la importancia de vida. ¿Qué dirías que es otra manera de mezclarlo también, en esa colaboración de ser la iglesia juntos, ¿no? Exacto. Con los jóvenes y los mayores. Sí, exacto. Tener esa representación del cuerpo de Cristo, ¿no? Hablabas antes de, no se trata de información, este tema de congruencia se me hace poderoso, me parece fundamental. No se trata de pasar información, sino de pasar vidas reales, que al final es lo que trae transformación. En tu experiencia, Juan, en vuestra experiencia, ¿qué es lo que has visto? Si hay algunos hilos conductores o denominadores comunes, ¿cómo cambia las personas? ¿Cómo se transforman o crecen los jóvenes de verdad? No en la fachada, ni en lo superficial, ni en el exterior, sino en ese carácter de Cristo. ¿Cuáles son esos? Si pudieses apuntar en tu... Yo creo que, o sea, parte de uno, o sea, tú tienes que ser real. Tu comunión con Dios tiene que ser real. Yo creo que los jóvenes huelen, se dan cuenta. Creo que cuando hay algo que es auténtico y algo que no es, que es fingido, ¿no? Entonces, primeramente, tú tienes que ser muy real, ¿no? Lo huelen y desde lejos. Desde lejos, sí. O sea, no se tolera la hipocresía en ninguna parte, ¿no? Entonces, se decía muy real, muy auténtico y establecer una relación. Yo creo en el discipulado como una relación donde más que hablar, se debe escuchar. Mucho más de lo que tú hablas, ¿no? Decía Bonhoeffer, sí, creo que él fue en uno de sus libros que no sabía por qué los pastores siempre que iban a un lugar pensaban que tenían que hablar. ¿No? Eso es universal también, universal, ¿no? Por eso que darle un micrófono a un pastor es peligroso. Peligrosísimo. ¿No? Cuando deberíamos escuchar. Y yo creo que una relación, si realmente quieres ayudarle a alguien en su crecimiento espiritual y hacer el discipulado con ellos, discipularle, oír primero mucho, oír bastante, y diría oír no solo con nuestros oídos, sino con el corazón. Ah, qué bueno. Oír con el corazón, ¿no? Muy bueno. Entonces, porque a veces pues te van a decir frases provocadoras que invitan al debate, la discusión, a querer ganar, ¿no? A que tú sabes más, ¿no? Y si caemos en eso, podemos perderle, ¿no? Yo he cometido esos errores, luego me he lamentado, ¿no? De relaciones que las he perdido, porque al final el Evangelio no es mi opinión contra la opinión de otro, ¿no? No es saber quién gana aquí, ¿no? Es el Evangelio, es la verdad, y si me permiten exponerla, la expongo, ¿no? Y si no lo aceptan, pues respeto eso, pero no quiebro una relación, porque mañana más tarde esa relación puede requerir de mí y del Evangelio para que alguien conozca al Señor, ¿no? Entonces, yo creo que para mí no hay nada mejor que eso. Yo, otra vez, volviendo a mis orígenes y a mi conversión, yo tuve la bendición de aquellos tiempos cuando los pobres pastores vivían dentro de los templos, ¿no? Tenían ahí y los pobres pues casa tenían pastoral. Sí, casa pastoral, estrés, todo, pero yo era un pesado, iba muy seguido a la casa del pastor, le tocaba la puerta y él me atendía y se sentaba conmigo por horas a conversar. Wow. Se sentaba, yo no sé cómo hacía él eso, pero me daba un tiempo y entonces para mí era un banquete, ¿no? Wow. Y porque él ahí me decía, por ejemplo, bueno, esa pregunta que tú tienes está en Efesios 2:15, búscala tú mismo. Y yo ahí buscaba en la Biblia, ¿no? Y ahora léelo, y lo leía. Entonces esa relación en base a la palabra, ¿no? En base al cariño, para mí me marcó mucho. Y es así como yo concibo el discipulado, ¿no? Y en muchas iglesias se entiende discipulado como ir a escuchar una clase, pero eso no es discipulado. Ya. Eso no es el discipulado. Si no hay una relación y un vínculo que se establece, pues es transmisión de información simplemente, ¿no? Entonces, así es como yo he vivido este tema, ¿no? E intento también en nuestra iglesia, no sé si puedo pasar a hablar de eso, ¿no? La primera que plantamos en Madrid. Sí, te iba justo a preguntar, vamos a volver a lo del discipulado,
con más profundidad, quería hacerte esa primera pregunta sobre cómo cambian las personas, y es muy acertado lo que pones en la mesa, de decir, tiene que ser en el contexto de la relación. Hace tantos años llegáis a Madrid, Sí. zona de Fuenlabrada, y a lo largo de un periodo de unos poquitos años brotan 8 o 10 iglesias nuevas a través de vuestro esfuerzo, de vuestro trabajo. Yo quería escuchar acerca de la estrategia detrás. Sí. Bueno, ante esta pregunta se me viene a la mente, me parece que es la primera lección de M4 Ready, cuando ahí se dice que Dios no nos ha llamado a plantar iglesias, sino a ser discípulos, ¿no? Y eso me parece maravilloso porque justamente así se produjo la multiplicación de nuestra iglesia, el crecimiento. En realidad, en mi mente, en la mente nuestra, mi esposa y la mía, estaba la idea de plantar una iglesia, ¿no? Una iglesia, pues, siguiendo más o menos un modelo que uno trae consigo de su país. Y una iglesia grande, una iglesia que creciera, pero una iglesia local que se quedara en un sector. Y para eso tomé ciertas decisiones, ¿no? Primero, tenía que enfocarme mucho en el trabajo de plantación y rechazar, por ejemplo, ciertas salidas e invitaciones que, aunque eran importantes, no servían para este fin, ¿no? Sobre todo en el principio. Y hay una gran necesidad en España, las iglesias te invitan, etcétera, pero tenía que ser muy sabio en saber cómo iba a invertir los recursos que tenemos, que no eran muchos, ¿no? Las pocas balas que a veces uno trae, no saber cómo invertir. Entonces, la decisión fue, vamos a cortar lo más que se pueda, salidas y otras cosas, y vamos a enfocarnos mucho en el trabajo discipulado dentro de la iglesia. Y la cuestión fue así, que en oración el Señor puso en nuestro corazón los rostros de algunas personas de la iglesia en las que deberíamos invertir la mayor cantidad posible de tiempo en ellos y en sus familias. Y aunque deberíamos estar, dispuestos a ayudar a quien pudiéramos, pero había que también revalorar las fuerzas aún al interior de la iglesia, y entonces en oración determinamos trabajar mucho con ciertas familias. Y así lo hicimos por espacio de 6 años. 6 años de duro trabajo con estas familias, con la iglesia. Y aquí viene lo que hace el Señor. De pronto, ya en la propia iglesia empezó a nacer la posibilidad de qué pasa si nos expandimos, qué pasa si crecemos, si plantamos en otro lugar. Hay gente que vive aquí, hay gente que vive allá, hay zonas donde hay ninguna, muy pocas iglesias. Y claro, lo fundamental para mí, pero lo crucial para plantar una iglesia es tener las personas que van a estar al frente, o sea, los plantadores, ¿no? Porque a veces tú puedes tener pues muchos recursos materiales, pero si no tienes a quien tenga el corazón para plantar, la verdad que te falta casi todo, ¿no? Y al revés, teniendo las personas para plantar, a veces tienes muy poquito, pero tienes prácticamente todo, ¿no? Entonces, ya cuando nació en la iglesia esta dirección del Señor, de que teníamos grupos de personas que vivían en algunas zonas donde no habían iglesias o muy poquitas, entonces eso coincidió perfectamente con que esos 6 años de discipulado, ¿no?, habían permitido que hubiese gente muy sólida y muy estable en su comunión, en su crecimiento, en su desarrollo espiritual, es decir, plantadores, ¿no? Algunos pues se notaban más que otros en su llamado a la plantación, pero eran plantadores o eran pastores. Entonces, en ese momento fue que empezamos a enviar grupos con los plantadores a diferentes puntos, y la cosa fue aún más allá, porque en determinado momento Dios me dice a mí, pues tú también tienes que salir de aquí, ¿no? O sea, esta iglesia que tú plantaste, tú tienes que dejarla para ir al frente de la plantación, ¿no? Eso pues desencadenó en muchos
interrogantes, cuestionamientos, pero si aquí la iglesia está muy bien, la iglesia está grande, tú eres el pastor, tú eres quien la ha fundado, ¿cómo vas a salir? ¿De qué te vas a sostener? Muchas preguntas, ¿no? Pero el Espíritu, como voy a hablar más adelante, soplaba en nuestro corazón que, así como en Antioquía, ¿no? Dios también nos llamaba a mi esposa, a mí y a mi familia a dejar nuestra amada iglesia que habíamos plantado, en la cual ya estábamos casi 10 años, para nosotros mismos estar al frente de nuevas plantaciones. Y si tú estuvieras en una reunión de los pastores de vida y familia, ¿no? La hemos tenido, ¿no? Y les preguntan dónde están sirviendo, casi todos ellos te dicen, es que a mí Juan me mandó a tal lugar, es que a mí Juan me mandó al otro lugar, y a veces a modo de broma dicen, me echó, ¿no? Juan me echó, ¿no? Y cuando llega a mí yo digo, bueno, pero es que yo mismo me eché, ¿no? Yo también me eché, ¿no? Entonces, creo que eso también ha sido algo positivo, en el sentido de que se traza una huella, se traza un ejemplo. Otra vez te digo, pero que es inspirado y nace en el corazón de Dios, nace en el corazón del Señor. Creo que eso también tiene que ver mucho con mi espíritu misionero. Vine a España a hacer misiones, a ser un misionero, o sea, a formar gente que se hiciera cargo de las iglesias, ¿no? En lo posible gente nacional, que es lo que he procurado hacer, y yo seguir avanzando con la obra, ¿no? Entonces, de ese modo fue como todo este trabajo, toda esta obra, en donde Dios se ha glorificado, se fue gestando poco a poco, ¿no? Y luego pues establecimos en Madrid algunas iglesias, los alrededores de Madrid también, como Castilla-La Mancha, otras iglesias. Luego algunas se formaron efectivamente con grupos que salieron de la iglesia de la primera, otras han sido apenas con alguna pareja, alguna pequeña célula en algún lugar. Entonces tenemos esas iglesias también en Barcelona y el último en Alicante. También Dios nos llevó a aprovechar la crisis que hubo en España muy fuerte, ¿no? Por 2008, 2009 y 2010, donde grandes grupos de personas se fueron a otros países y entonces también aprovechamos esa salida para plantar iglesias, ¿no? Entonces en Londres tenemos una, pues en Italia tenemos otras también, y entonces de esa manera es como hemos sido movidos. No podría decir que hay un libreto perfecto escrito de cómo que se iba cumpliendo para cada caso. Diría que ha sido una mezcla de pensamientos que Dios siembra en el corazón, de ir viendo cómo se va moviendo la situación que se va dando, y ir viendo cómo Dios va abriendo puertas también. Y en ese sentido yo pues creo que si hay un manual que me parece maravilloso para la plantación de iglesias, habiendo muchos libros que son importantes, este manual es el libro de los Hechos. Para mí no hay nada mejor que el libro de los Hechos realmente para entender lo que es la plantación de iglesias, ¿no? Y entonces así es como se fue dando este crecimiento, donde también fuimos muy conscientes que una iglesia que nace, a veces dejarla muy pronto es dejarla en fragilidad y puede ser que no prospere. Entonces también determinamos en un principio como que ir plantando las iglesias, pero no desvincularnos de ellas, sino ir estableciendo una red de apoyo, de trabajo mancomunado, en conjunto, ¿no? Y entonces así ir haciendo todas las cosas en equipo. Entonces nuestros pastores somos un equipo en realidad, ¿no? Donde cada uno tiene sus funciones, sus dones, sus trabajos, pero sobre todo podemos decir que somos una red. Y entonces esto que es, digamos, la visión original, pues anhelo en el Señor que también se replique, ¿no? En cada una de estas iglesias. Juan, qué privilegio poder contar contigo, con vuestra experiencia, también ahora parte de nuestro claustro de ponentes en M4 Ready. Me gustaría que nos recomendaras un libro. Yo voy a recomendar un libro
así que te doy tiempo para pensarlo. Tiene que ver con la plantación de iglesias de alguna manera. Yo voy a recomendar un libro y es Por donde sopla el Espíritu. Plantando iglesias en Europa para él y por él. Autor Juan Zúñiga Villena. Un querido amigo aquí presente con nosotros. Es un libro que además de... no es un libro de teología profunda, de alta academia, es un libro de arremangarse. De arremangarse siguiendo, como dice el título, por donde sopla el Espíritu. Y es una frase, no os voy a hacer spoiler, pero es una frase que le dice el doctor Samuel Escobar, el gran doctor Samuel Escobar, a Juan en alguna ocasión cuando le pregunta, dame un consejo, ¿qué consejo le darías a un joven plantador que va a España o que quiere pastorear en el Perú en aquella época? Y la respuesta fue, Juan, donde sopla el Espíritu, ahí es donde has de estar. Así que Juan, tomando en cuenta eso, ¿qué libro nos recomendarías en el contexto de plantación de iglesias? Bueno, en cuanto a mi libro diré que efectivamente, ¿no? Es una narración de las experiencias que hemos vivido en la plantación de iglesias, experiencias de todo tipo, familiares, con iglesias, con amigos, etcétera, que ha querido como motivar, ¿no? O inspirar a personas a seguir el camino de la plantación de iglesias, de las misiones, quizás crudamente. O sea, en este libro hablo de nuestras victorias, nuestros triunfos, pero también de nuestras luchas, ¿no? Nuestras dificultades, o sea, situaciones, ¿cómo es la vida, ¿no? De todo tipo, ¿no? No me gusta idealizar el ministerio en el sentido de que, wow, todo es extraordinario, magnífico, es difícil, es complicado. Por eso se requiere hombres y mujeres que realmente hayan consagrado sus vidas a Cristo, ¿no? Se hayan entregado y estén dispuestos a todo, como decía Wesley. Y recuerdo que yo hice un doctorado en la Universidad Complutense y cuando estaba por hacer la tesis, mi tesis estaba dentro del tema de migración y religión, ¿no? Así fue como lo enfoqué. Y entonces yo le presenté todos mis borradores, digamos, mis avances a mi asesor de tesis y él me dijo, ¿pero tú qué eres? Y le dije, soy pastor. Me dijo, pues tu experiencia enriquecería mucho esto de aquí, que son cuestiones bien teóricas, ¿no? Y estadísticas y estudios. Queremos escuchar tu experiencia. El jurado va a querer escuchar tu experiencia. Para mí eso fue realmente, alumbró mis ojos, ¿no? Y yo creo que aquí en España, yo creo que hay muchas historias que tienen que ser escritas, desde los pastores españoles, sus vivencias, ¿no? Lo que ha significado mantenerse fiel al Señor aquí en España, ¿no? En los años tan difíciles también estos tiempos. Creo que hay mucho que transmitir y mucho que tiene que quedar reflejado en la historia, ¿no? Porque creo que eso otra vez inspira, alienta y también lleva a las personas a entender lo que es la obra del Señor, ¿no? Ahora, en cuanto a un libro, yo sinceramente últimamente no estoy leyendo mucho, ¿no? Y yo creo que después del doctorado me quedé pero con el cerebro reseco, ¿no? Pero sí suelo releer muchos libros, ¿no? Y entonces, para mí hay libros que han marcado mi vida, mi experiencia y ministerial. Y para mí uno de los mejores es el que se llama Plan Supremo de Evangelización o Plan Maestro de Evangelización de Robert Coleman, ¿no? Es este libro delgadito, del cual también se han hecho ya ediciones para estudio, para grupos. Me parece a mí un libro maravilloso porque creo que él sienta las bases de lo que es lo que significa ser discípulos al estilo de Jesús, ¿no? A partir de allí he leído otros libros, pero he visto que como que él es la fuente, ¿no? Él es el origen de muchos estudios que a lo mejor han avanzado y han desarrollado mucho más este tema, pero creo que
recurrir a él e ir a él si no se ha leído o volver a leerlo es crucial. Me gustaría, para cerrar, algo que hacemos, Juan, mirando a la cámara, ahí sí quiero que mires a la cámara. Van a ser dos. Una va a ser dirigida a ese joven, y yo sé que trabajas entre jóvenes, a ese joven que dice, no sé por dónde comenzar. El Señor me está llamando a la obra, me está llamando a iniciar, me está llamando a plantar una iglesia. ¿Qué consejo, mirando a la cámara, le darías a ese joven, a esa joven? Bueno, con toda humildad, ¿no? Y yo creo que el Señor dice, ¿no?, que el que en lo poco es fiel, sobre lo mucho le pondré. Entonces yo creo que quien tiene ese llamamiento, ¿no?, a plantar, a avanzar, a servir, tiene que empezar por ser fiel en su ministerio, ¿no? O sea, en su labor, en su servicio, en lo que está haciendo una iglesia. Porque en la plantación de iglesias es supremamente importante tener un carácter estable, sólido, perseverante, muy perseverante. Y entonces creo que eso se logra en los ministerios que tenemos dentro de la iglesia, que hay que llevar adelante. Algunos nos pueden gustar más que otros, pero creo que siempre es importante estar disponible para las cosas que se presenten. Y yo creo que así se va forjando ese carácter perseverante que se necesita en la plantación. Y luego en un momento, porque estamos hablando aquí no de iniciativas humanas, Dios comienza a hablar al corazón, Dios comienza a inquietar, pero no solamente le inquieta a uno, inquieta a personas alrededor, al propio pastor de la iglesia. Y entonces en ese momento compartir lo que hay en el alma, lo que hay en el corazón, ¿no? Y ser dócil para ser asesorado, para ser ayudado y ser apoyado, ¿no? Eso es en líneas generales creo que lo que yo recomendaría, ¿no? Siempre mantenerse enseñable y abierto a aprender. Entonces estoy seguro que en un momento determinado el Señor abrirá esa puerta, que quizás no será fácil entrar por ella. Dice Pablo, me ha abierto el Señor puerta eficaz y muchos son los adversarios, pero es la puerta que Dios nos abre y entonces entremos por ella. Y la otra pregunta también me gustaría, mirando a la cámara, que se los dirijas desde el corazón a ese líder, a ese pastor que dice, el Señor me está llamando a multiplicarnos. El Señor me está llamando a hacer fuera algo que trascienda nuestra propia realidad local. Pero no sé cuál es ese primer paso para empezar. ¿Qué le dirías? Yo creo que si este pastor está con ese llamamiento, esa voz en su interior de hacer algo más, de ir más allá, y es una voz sobre todo que no proviene de las emociones, sino una voz reiterativa, ¿no? Que ya se hace insoportable en un sentido. Creo que esa es la voz de Dios, ¿no? Yo recuerdo, como saben casi todos los pastores, que nos ha pasado lo mismo, que cuando Dios me llamó me resistí un poco, ¿no? Hasta no poder hacerlo más y entonces decirle, sí Señor, aquí está mi vida, ¿no? Creo que es lo mismo en la plantación, o sea, esa especie de resistencia hace como que esa luz, ¿no?, ese llamado de Dios se haga aún más intenso y más fuerte y entonces despeja completamente todas las dudas que puedas tener. Entonces, lo que yo diría es, no corras apresuradamente, pero mantente en oración, mantente en búsqueda de Dios, ¿no? Busca consejos, busca también apoyo, rodearte de personas que te van a apoyar y entonces, aunque no lo tengas todo, da ese paso de fe, ¿no? Porque no se puede tener todo, ¿no? La plantación de iglesias también exige fe, es un desafío de fe, ¿no? Pero sí con lo esencial, con lo básico. No importa que sea pequeño, porque como dice en Zacarías, ¿no?, es el día de las cosas pequeñas, ¿no? Es el día del Señor.
Así que esto es lo que yo podría decirte a ti, querido compañero de misión. Muchísimas gracias, Juan, una vez más. De verdad, un privilegio poderte tener entre nosotros. Va a ser la primera vez de varias, ¿vale? Gracias. Te tendremos de nuevo con muchísimas gracias. Y aquí estamos, Vivarium, lugar de vida. El podcast donde impulsamos la plantación de iglesias en España. Gracias y sigue adelante. Si te ha gustado este contenido del podcast y ha resonado contigo, te llevas algún aprendizaje, te animamos a que te apuntes a M4 Red, una formación online de 9 meses. Más información aquí en la descripción.